Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hablar de este señor. Yo sé que muchos han escuchado muchas cosas de él, que es el mandamás de los relatos cortos, que es el renovador de la novela gótica, pero yo sé que la gran mayoría de ustedes lo conocen por sus cuentos de terror. Así que el día de hoy, en el viaje de las letras, 9 cuentos y un poema de Edgar Allan Poe que recomiendo. Antes de empezar, quiero aclarar que no hay spoilers, como siempre, y que esta lista no es un top. Y en ella no puse solo cuentos de terror, sino también puse cuentos policiales y también cuentos de amor, porque sí, aunque ustedes no lo saben, este señor escribió unos cuentos muy bonitos de amor. Y bueno, yo sé que ya se pasó el mes de octubre, que se pasó el mes de los relatos de terror, de las cosas tenebrosas, pero bueno, cualquier mes del año es una buena oportunidad para poder leer al buen Poe. Así que no siendo más, empecemos. Número 1. Manuscrito encontrado en una botella. Este fue uno de los primeros cuentos escritos por Edgar Allan Poe. Lo hizo a la edad de 24 años y desde esta edad ya se podía vislumbrar el gran talento que tenía para hacer descripciones y crear atmósferas. Porque sí, les tengo que confesar que este man es un adicto a hacer descripciones. Prepárense si quieren leer a Poe. En este cuento encontraremos la historia de un marinero que zarpa hacia un mar cercano a la Indonesia y todo iba aparentemente bien hasta que un día otro barco lo estrella. Pero lo que él no sabía es que este no era un barco común y corriente. De hecho, este joven marinero se quedará supremamente sorprendido al encontrarse con la terrorífica tripulación que venía sobre este barco. Este cuento me recordó muchísimo a la famosa historia del Perla Negra. Número 2. El gato negro. Este es uno de sus cuentos más famosos, del que tal vez han escuchado hablar. Es muy famoso porque fue de los primeros en empezar a mezclar terror y psicología, que más adelante se convertiría en una marca registrada de Poe y que sería uno de los pilares que daría inicio al género cinematográfico de terror psicológico, que son básicamente las películas de terror que están pegando hoy en día súper fuerte. Este cuento trata de un borrachín que padece serios episodios de demencia sádica, ya que ocasionalmente le pega a su esposa y a su gran variedad de mascotas. Pero todo toma un rumbo inesperado un día que 2 gatos empiezan a enloquecerlo y hacerlo cometer una serie de asesinatos que lo harán ganarse el mismísimo infierno. Número 3. La máscara de la muerte roja. Este fue uno de los que más me gustó, porque se desarrolla durante tiempos de peste. Más o menos lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Trata de un príncipe que decidió hacer una fiesta de disfraces en su abadía en plenos tiempos de peste. Lo que él y sus amigos ricachones no esperaban era que la peste también asistiría a esa fiesta de una manera bastante inesperada. Número 4. Eleonora. Ya les había aclarado antes que Poe no solo hacía cuentos de terror, también hacía cuentos de amor, y este es uno de ellos que me pareció supremamente bonito y aparte es bien cortito. Este cuento inicia con Poe dirigiéndose al lector diciéndole que tal vez la locura sea un elevado tipo de inteligencia. Y de una vez también les cuento que este tipo de explicaciones que Poe hace dirigiéndose al lector son súper comunes, la hace en demasiados de sus cuentos. Usa en exceso la narración en segunda persona, ya que este tipo de narración es súper propia en relatos de horror psicológico. Pero bueno, sigo. Este cuento trata de un hombre que sufre la pérdida de su esposa, tiene que aprender a llevar la viudez con todas sus dolencias. De hecho, ese es uno de los poquitos cuentos de Poe que tiene final feliz y muchos creen que es autobiográfico. Realmente que es un cuento muy bonito. Qué bonito es lo bonito. Número 5. El retrato oval. En este cuento Poe hace fuertes referencias al arte y a la admiración profunda hacia una mujer. Algunos creen que el cuento hace referencia a un pequeño retrato de su madre que Poe siempre cargó junto a él. Pero bueno, continuando, este libro trata de un caballero que llega a un castillo abandonado y al entrar en una de las habitaciones se encuentra con un particular retrato en forma ovalada, el cual llamará mucho su atención y empezará a despertar una serie de inquietudes y preguntas en él. Ahí radica lo interesante y emocionante de esta historia. Número 6. Los crímenes de la Rue Morgue. Bueno,
Antes de seguir con el siguiente cuento, les recuerdo que si se suscriben y activan la campanita, me ayudan y me motivan a continuar haciendo esto. No siendo más, continuemos. Así como con el cuento anterior, este no es de terror tampoco, este es de tipo policíaco. De hecho, Poe tiene varios cuentos de este género que son muy famosos, como por ejemplo El Escarabajo Dorado, aunque si les soy sincero, ese realmente no me gustó mucho, pero bueno. El caso es que este cuento parte de un brutal y misterioso asesinato hacia una madre y su hija, el cual empieza a despertar mucha curiosidad en el lector y en dos personajes que aparecen en el cuento. Es así como Poe nos adentra en un misterio donde él nos da las pistas para poder tratar de resolver este misterio. Y la verdad, lo que más me gustó del cuento es que cuando por fin se sabe quién fue el asesino, tú quedas de ¿qué? Es una cosa bastante inesperada. La verdad, me gustó. Bastante recomendado. Número 7. Berenice. Este es uno de los cuentos más violentos escritos por Poe. Trata de un hombre que se casa con su prima Berenice, la cual sufre de catalepsia, que para los que no sepan es un trastorno repentino en el sistema nervioso caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad y de la sensibilidad del cuerpo. Les cuento que cuando una persona padece ese tipo de ataques, los que están a su alrededor piensan que murió. Pero bueno, el caso es que la pobre Berenice sufre de esto y esto va deteriorando su cuerpo de a poco. Y llega hasta un punto tal que al parecer lo único que queda vivo en su cuerpo son sus dientes, con los cuales nuestro loco protagonista empieza a obsesionarse. Después, con el pasar del tiempo, Berenice muere y pues el protagonista entra en uno de sus trances de locura y pues todo era aparentemente una muerte normal hasta que uno de los criados lo interrumpe y le dice que la tumba de su difunta esposa ha sido profanada. Número 8. William Wilson. ¿Alguna vez han escuchado hablar de los doppelgangers? No estoy seguro si se pronuncia así, pero va. Los invito a que averigüen más porque es un tema supremamente interesante. Pero en resumidas cuentas, para que lo sepan acá de una vez, es lo que llamamos gemelo malvado. Y en este cuento Poe nos cuenta la lucha de un estudiante contra su gemelo malvado a lo largo de toda su vida. La verdad que es súper bueno. Número 9. El pozo y el péndulo. Si alguna vez vieron esa película y les gustó, déjenme decirles que Poe escribió cosas como esas y aún mucho peores hace 150 años. Como lo podrán advertir por el título del cuento y el fragmento de la película de Saw, este cuento trata de un hombre que está a punto de ser cortado a la mitad por un péndulo que va descendiendo hacia su cuerpo. Pero obviamente Poe usa su super talento y su magia descriptiva para crear atmósferas terroríficas para hacernos sentir en la piel de este hombre a punto de morir. Número 10. El Cuervo. Lectores, ¿y cómo no terminar este video con uno de los cuentos más bellos jamás escritos en toda la historia? Este cuento le dio fama a nivel internacional a Poe, lo cual fue muy importante para él, puesto que él fue uno de los primeros escritores en intentar vivir de lleno de la literatura. Y ese tipo de pretensiones obviamente le trajeron muchos problemas, porque incluso hoy en día vivir de la literatura es muy difícil, a menos que seas alguno de ellos. Que no lo creo. Este texto narra la misteriosa visita de un cuervo parlante a un hombre que se encuentra supremamente afligido por la pérdida de su esposa y que se encuentra al borde de la locura, algo muy recurrente en cada uno de los cuentos de Poe. Les cuento que el comportamiento del cuervo es bastante chistosito porque es gracioso y serio a la vez. El hombre le pregunta su nombre al cuervo y lo único que le responde es nunca más. Y este trato ingrato e indigno del cuervo hacia él lo va asumiendo en una mayor desesperación que empieza a rozar la locura, y es basado en esa desesperación donde el cuento se tiende a tornar en algo súper emocionante. La verdad que es un poema supremamente bonito, me gustó mucho, es realmente muy bello. Bueno muchachos, ya volviendo al tema de Poe en general, puede que al leerlo ustedes no se sorprendan mucho al leer acerca de asesinatos o de muertos vivientes, puesto que a todos ya nos pudrieron con todos esos slasher
slasher y películas de terror. Pero, tengamos en cuenta que este tipo hizo todo eso hace 150 años, fue uno de los primeros en hacerlo. O sea que es uno de los pilares y prácticamente uno de los creadores del género del terror. Es más, sin él probablemente nunca hubiéramos visto todas esas películas de terror. Así que me hacen el favor y respetan a nuestro Lord y Señor Poe. Así que no siendo más, muchachos, gracias por haber llegado hasta este punto del video. Mi nombre es Nicolás. No se olviden de leer, de ser felices y de no hacer fiestas en su casa en tiempos de peste, a no ser que quieran que la peste los visite. Chau, chau.